Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al trabajo que llevó adelante la comisión ocasional que investigó el asesinato del ex general de la FAE, Jorge Gabela Bueno. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para abrir este programa de Tercer Debate ya nos acompaña Patricia Ochoa. Ella es la esposa del general Jorge Gabela Bueno. Patricia Ochoa, quien acudió a lo largo de todo este tiempo al trabajo que llevó adelante la Comisión Ocasional Gabela. También ya nos acompaña el legislador César Litardo. Él es asambleísta por la provincia de Los Ríos por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero y presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista encargada de tramitar el caso del general Jorge Gabela. Para completar también detalles en cuanto al trabajo que llevó adelante esta comisión ocasional, ya nos acompaña el asambleísta César Ron. Él es legislador por la provincia del Guayas, por el Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa e integrante de la Comisión Ocasional Multipartidista encargada de tramitar el caso del general Jorge Gabela. Ahora también les contamos que este último martes el Pleno de la Asamblea Nacional llevó adelante toda una discusión respecto del informe que elaboró la Comisión Ocasional. ¿Cuáles fueron las incidencias? Las vamos a revisar en el siguiente reportaje. El Pleno inició con la intervención de Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela. Señaló ante el Pleno que la Comisión Multipartidista en 90 días hizo lo que no hizo en años el Comité Interinstitucional. Me dieron lo que no me pudieron dar los organismos de justicia, la Comisión Interinstitucional. Patricia Ochoa reconoció la firme decisión de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por haber conformado la Comisión Multipartidista. Muy agradecida por haberme dado la oportunidad de limpiar el buen nombre de mi esposo, porque a mi esposo no solo lo asesinan, trataron de asesinar su buen nombre, más aún el de su familia también. Muchísimas gracias a todos. Gracias por el aporte que hizo esta comisión. Señora Presidenta, muchísimas gracias. César Litardo indicó que la comisión determinó la certeza de la participación del crimen organizado en el asesinato del general Jorge Gabela. Existe la certeza, con lo que hemos visto, de la participación del crimen organizado en el asesinato del general Jorge Gabela, por lo cual fueron presentadas evidencias de quienes rindieron su testimonio en la comisión respecto a que funcionarios públicos pretendieron cambiar o eliminar partes del informe del perito. Litardo también mencionó que la comisión resolvió que la Contraloría disponga la práctica de una auditoría especial sobre la declaración patrimonial de bienes de los funcionarios que intervinieron en la compra de los helicópteros DRU. A la UAFE inicia una investigación del patrimonio y movimientos financieros de los funcionarios, exfuncionarios y sus familiares que participaron en el proceso precontractual y contractual de la compra de los helicópteros DRU. Noralma Zambrano dijo que la comisión solicitó a la Fiscalía una investigación en cuanto a la pérdida del denominado tercer informe y la reconstrucción del mismo, de los hechos de violencia física y psicológica contra Jessica Jaramillo. Es posible que el crimen contra el general Jorge Gabela sea de autoría mediata, como dicen algunos estudiosos del derecho. Como dice el Código Orgánico Integral Penal, se deba a delincuencia organizada, se trate de un crimen de Estado. César Litardo presentó una resolución para que la Asamblea ratifique el contenido del informe de la Comisión Multipartidista. Asimismo, que la documentación pase a la Fiscalía y Contraloría y que la legislatura haga un seguimiento a los procesos. Clever Aranda, TVL Noticias. Bien.
Bien, amigas y amigos, allí teníamos algunas de las incidencias que se llevaron adelante aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero vamos a saludar ya con nuestros invitados. Empezamos con Patricia Ochoa. Patricia, una buena noche, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos entonces, usted ha estado pendiente durante todo este tiempo del trabajo que ha llevado adelante la Comisión Ocasional Gabela. Una buena noche. Buenas noches. Realmente estuve pendiente, estuve presente en cada una de las convocatorias que hizo la comisión y realmente fue un trabajo muy arduo el que tuvo que hacer todos los miembros de la comisión junto con sus asesores. Creo que había tanta documentación, además de eso ingresó mucha más documentación. Realmente el trabajo fue bastante arduo. Muy bien, gracias. Vamos a empezar. Asambleísta César Litardo, bienvenido a los medios legislativos. Buenas noches, Ricardo. Saludar a doña Patricia, con quien, como siempre lo he dicho en diferentes medios de comunicación y personalmente, guardamos un aprecio y admiración por su perseverancia y por su lucha en búsqueda de la justicia y la verdad. Con mi colega y amigo asambleísta César Ron, con quien también compartimos esta comisión que, como el día de ayer ya fue reflejado en el Pleno, la única misión que tuvo fue la búsqueda de la verdad y dar ese camino para que la justicia, en este caso, empiece a caminar. Legislador César Ron, bienvenido igualmente a los medios legislativos. Gracias, buenas noches. Un gusto enorme estar aquí con doña Patricia, con César Litardo. Sin duda que la Asamblea Nacional empieza a dar muestras de cambio positivo. 8 años represados, las investigaciones en el caso Gabela, donde lamentablemente, y es triste decirlo, lamentablemente la Asamblea Nacional no hizo nada, no investigó nada. Es más, archivó los casos que tenía que haberles investigado, lo archivó. Y una comisión que en 90 días, y esto también hay que recalcar y resaltar, generalmente las comisiones no cumplen su trabajo en el tiempo establecido. Esta es la primera comisión que cumple su trabajo en los 90 días que le dio de plazo a la Asamblea. Luego la Asamblea tuvo que postergar el plazo para la elaboración del informe final, porque hasta el día 90 de la comisión recibimos comparecencias. Por lo tanto, ¿a qué tiempo se hacía el informe? Así es que esto es fundamental, un aporte importantísimo para que empiece a brillar la justicia en el Ecuador. Hoy ya pasó de la Asamblea, hoy es una responsabilidad directa de la justicia ordinaria, de la Fiscalía General del Estado, que nos está debiendo algo. Muy bien. Que nos está debiendo algo, traer al perito Mesa. Muy bien, ya vamos a conversar entonces de los detalles. Empecemos por usted, señora Patricia Ochoa. Bueno, son 8 años en donde evidentemente usted ha buscado la verdad. Y lo digo esto porque se la ha visto también conversar con los expertos quienes en su momento elaboraron los informes respectivos para determinar cuáles fueron las causas que motivaron la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela Bueno. Cuéntenos, ¿cómo fue toda esta trayectoria a lo largo de estos últimos años? Bueno, fueron 8 años muy difíciles en busca de justicia. Hablé con fiscales generales, hablé con asambleístas, me recibió el señor Rivera en una comparecencia donde yo le pedía al señor Rivera que por favor, yo ya sabía que el informe de la Comisión Interinstitucional ya estaba listo y igual di mi aporte ahí, mucha información. Desgraciadamente no se llegó a nada. Nunca me regresó la llamada para ver cuándo mismo me iban a entregar el informe. Él se comprometió a ello, a pedir a la Presidenta de la República que nos entregue el informe. No pasó nada. He visitado funcionarios públicos, presidentes de la República, tanto al expresidente Rafael Correa Delgado como al señor Lenín Moreno. Bueno, con el señor Lenín Moreno tuvimos la oportunidad de que haga venir al perito Mesa y eso fue en junio del 2018, donde hizo ya su comparecencia en la Fiscalía y creo que en la Fiscalía también dio algún aporte bastante importante, más aún indicando quiénes eran en forma general los que estaban atrás del asesinato de mi esposo. ¿Cómo tomó usted
en un primer momento cuando se conoció este informe del Comité Interinstitucional, en donde, según el comité, se decía que las motivaciones era delincuencia común, pero por su parte el perito Roberto Mesa había determinado totalmente lo contrario, según las conclusiones del informe segundo, en donde decía que parecería habría delincuencia organizada? Bien, tengo que hacer una aclaración. El primero y segundo informe se le levanta la reserva recién en mayo del 2018. En este año. Sí. Entonces, antes no se tenía conocimiento más que el informe que había hecho entrega la señora Lady Zúñiga a la familia, que eso se realizó el 9 de julio del 2015, donde no constaba la firma ni la sumilla del perito Mesa, y no estaba por productos, sino un informe del perito Mesa sin sumilla y sin firmas. ¿Pero ya allí se adelantaba cuáles serían las motivaciones? Pero totalmente discrepan con lo que se recibió en mayo del 2018. En ese informe que me entregaron en el 2015, dice que el asesinato de mi esposo está asociado a la delincuencia común y que no se ha podido determinar el móvil del crimen. Realmente no tiene nada que ver con ese segundo producto que fue levantada la reserva en mayo del 2018, donde dice algo totalmente diferente, habla de delincuencia organizada y como segunda observación que se pasa a una siguiente fase que sería el tercer producto. Desde su punto de vista, ¿había ya motivaciones de que este asesinato se produjo por las declaraciones y los cuestionamientos que mantenía el ex general de la FAE a la adquisición de los helicópteros RUF? Cuando él sufrió su persecución, que se inicia en el proceso que se declara nulo, cuando él entrega esa información que le mandó el ministro de Defensa desde entonces, el señor Wellington Sandoval, y el viceministro de Justicia, el viceministro de Defensa desde entonces, el señor Miguel Carvajal, él entrega al Comité de Contrataciones esa información, más de 250 páginas que le enviaron de internet, donde hablaban de las deficiencias de esos helicópteros y del posible embargo que había de Myanmar sobre la venta de armas de la India. Y comienza la persecución interna de la Fuerza Aérea en contra de mi marido. El día que él asciende a Teniente General de la Fuerza Aérea, habían pasquines en contra de él regado por la Fuerza Aérea y en el lugar donde se iba a llevar la ceremonia militar. Luego él habla con el presidente de la República porque oficiales de la Fuerza Aérea, aparece un documento el 2 de abril del 2008, una investigación que hace el señor investigador Cristian Zurita, en la que está dirigido al general, ese oficio al general Espinosa y firmaba el capitán Cavilanes. Ese documento hablaba mal de mi esposo y mi esposo pide una cita a raíz de eso con el señor presidente de la República. Habla personalmente con él acerca de las adquisiciones de los helicópteros TRU y pide el cambio de la persona que está dirigido ese oficio. ¿Pide el pase? Del general, el cambio o el pase de ese general, ¿sí? En ese momento el presidente le dice cómo van a comprar helicópteros indios, más aún le dice que no le dé todavía el cambio al general y que espere que le va a avisar cuándo. Casualmente presenta su renuncia el ministro Wellington Sandoval, el jefe del Comando Conjunto y el el comandante del Ejército. Y el señor Wellington Sandoval se le acerca a mi esposo indicándole que el presidente de la República indicaba que al general Alonso Espinosa lo deje en el mismo puesto. Mi esposo se sintió ofendido y puso inmediatamente su renuncia, que fue aceptada al día siguiente, el 10 de abril del 2008. Todos estos elementos configuran entonces ya una persecución precisamente por sus cuestionamientos a la adquisición de los helicópteros. Efectivamente, más aún, después de que él sale de la Fuerza Aérea, se cae el primer helicóptero DRUP y comenzó un acoso. Habían carros frente a la casa que hacían luces hacia mi casa. En diciembre del 2009, a los pocos días, a pocos meses que se cayó el helicóptero DRUP, 1 o 2 meses, hubo un intento, abrieron la puerta de mi casa y yo tenía 4 perros y esos 4 perros le sacaron corriendo a 2 individuos. Nosotros íbamos a pasar Navidad a Manta, tuvimos que contratar guardia particular para solo nuestra casa. Más aún, ya habían llamadas de gente de la Fuerza Aérea indicándole que tenían la orden de perseguir a mi esposo. El acoso fue tal que públicamente se conoce el 3 de febrero del 2009, el 3 de febrero del 2010, en esta misma asamblea,
Él denunció su persecución cuando fue llamado para el juicio político que se le hacía al señor ministro de Defensa de ese entonces, señor Javier Ponce. En la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización. Y ahí mismo, en ese mismo recinto, fue amenazado. A mí me llama mucho la atención que habiendo sido amenazado y presentando su persecución con documentos y todo mi esposo, esa comisión no haya hecho ningún tipo de investigaciones, más bien enviaron a que se investigara las actitudes que mi esposo había puesto en los contratos, en los procesos de contratación de los TRU. Muy bien, avanza el tiempo entonces, sucede el fallecimiento de su esposo y evidentemente la caída de los helicópteros DRUF. El gobierno de ese entonces también decide investigar por pedido suyo, señaló el expresidente Rafael Correa, las causas que motivaron. Se crea un comité interinstitucional y varias autoridades que confluían en este organismo recibían documentación. Y ya vamos a pasar con los legisladores, pero ¿usted también le dio seguimiento al trabajo que llevaba adelante este comité interinstitucional? Realmente yo solo participaba en ese comité institucional para aportar documentos, para que me hagan preguntas, más nada. Más bien a todos los ministros de justicia que pasaron por este comité institucional les pedí muchas reuniones. Tengo más de 200 mails que les envié a los diferentes ministros de justicia pidiéndoles reunirme con ellos, y las pocas veces que me reunieron, la respuesta única que obtenía era que solo el señor presidente me podía informar. ¿Y no usted como su familiar cercana? ¿No podía acceder a esa definitivamente la respuesta era tan simple como esa. Además, me vi obligada por esas mismas respuestas a enviarle cartas al presidente de la República. Tengo una carta enviada el 3 de septiembre del 2013 en la que le explico que cada uno de sus funcionarios lo único que me dice que solo él es el único en informarme. Y realmente ahí el señor presidente me manda un correo a través del señor Omar Simons. Él me lo envía indicando que se quería entrevistar conmigo para hacer el nexo entre el presidente y mi persona. Realmente me entrevisté en Guayaquil en una ocasión con el señor Simons. Eso habrá sido en abril del 2014. Y desgraciadamente era el denominador común de todos los funcionarios públicos que me contestaban. Y empezar con la historia de cero, de contar qué le había sucedido al general Gabela. Y decir, señora, discúlpeme, no sé nada del caso. Y luego se olvidaban. Con el señor Simon siquiera tengo unos 50 correos electrónicos que le envié. Algunos tuvieron respuestas y otros no. Vamos entonces ahora a la Asamblea Nacional. Legislador César Litardo, usted preside esta comisión que finalmente se conforma por decisión del Pleno de la Legislatura. ¿Cuáles son las primeras acciones que emprende esta comisión ocasional? Bueno, primero nosotros, una vez que el Pleno nos da esta responsabilidad, esta fue una comisión que tenía varias particularidades. La básica era que éramos 7 asambleístas con diferentes ideologías políticas tal vez, pero que al final de ese proceso de 90 días y algo más, encontramos una sola ideología que era la verdad y la justicia. Creo que una de las primeras acciones en el sentido del trabajo de la comisión era un poco diferenciarnos del trabajo que ha hecho este comité. Es decir, nuestro inicio era un poco con lo que se conocía públicamente, pero que al final era la intención de que si se confirmaba la hipótesis de la señora Patricia o no, lo importante es que haya una transparencia. Es decir, que en el proceso de trabajo se haya mostrado transparencia. ¿Y cómo lo hicimos? La primera propuesta, que incluso fue una propuesta que la hice dentro de la comisión como tal, fue que la familia sea una veedora y una participante activa de la comisión. Pero que esta vez ya no aporte solo información como sucedía. No, sino que sea activa, como digo. Es decir, esta comisión le da la posibilidad a doña Patricia de sentarse frente a frente con los diferentes involucrados en todos los ámbitos de este caso, y que tenía 2 connotaciones. La primera, seguramente, alguien sentado frente a ella no va a poder tener la posibilidad de mentir, tal vez, en un momento dado. Y segundo, de que ella, como hemos visto ahora, yo realmente le he dicho a ella a veces en nuestras conversaciones informales, que le envidio su memoria de la percepción o del recordarse con tanta exactitud fechas, de que ella, quien ha estado luchando por este caso, sea la que pueda poder
preguntar y repreguntar a los comparecientes sobre los hechos en torno a este proceso. Y la otra acción fue solicitar veedurías al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que creo que fue una propuesta hecha por mi compañero San Luis Tarrón. También yo hice un pedido formal a la presidenta de la Asamblea que estas reuniones, por la importancia, sean transmitidas por redes sociales, eran transmisiones en vivo por redes sociales, y el acceso libre de la prensa, es decir, transparencia a todo nivel, y que nos llevó pues finalmente a diferenciarnos del trabajo en el pasado, en donde un cuarto entre algunos funcionarios se definían y decidían qué hacer o no con un informe y no hubo la transparencia, porque me parece que el comité debió haber actuado de forma similar, con transparencia, tal vez no acceso a la prensa, pero sí que la familia esté permanentemente viendo que el trabajo sea transparente, que haya veedurías externas que garanticen y certifiquen que el trabajo era enmarcado en el objetivo de ese comité. Muy bien, legislador César Ron. También esto se motiva una vez que el Gobierno Nacional decide abrir toda la información, desclasificar todos estos elementos que lo habían conocido en su momento el Comité Interinstitucional. En varias oportunidades uno tuvo la oportunidad de dar seguimiento al trabajo que llevaba esta comisión y en particular usted realizaba varias consultas de forma incisiva a cada uno de los funcionarios. ¿Cuál era el objetivo de efectuar este tipo de consultas a quienes en su momento participaban en el Comité Interinstitucional? Fundamental. Bueno, primero reconocer que el gobierno decide abrir los archivos, levantar las reservas. Era la primera vez que se hacía esto en 10 años. Y por lo tanto, pues los documentos dejaron de ser reservados, cosa muy común en el gobierno anterior. Aquí todo era reservado. Tan reservado era que aquí se tiró abajo el informe de la Comisión de Soberanía porque era secretísimo, ¿no? Y lo dice así, secretísimo. Y claro, cuando vienen todas las interpelaciones y vienen los altos funcionarios del gobierno anterior, miembros del comité, miembros de las Fuerzas Armadas, habría que preguntarles bien, pues. Y no solo había que preguntarles bien, sino que había que repreguntarles, para lo cual había que estudiar los papeles, había que estudiar el caso, había que estudiar la documentación. Por ejemplo, de aquí de la documentación entregada a la Asamblea Nacional sale el informe, un informe extraño, diría yo, que si bien estaba en papel membretado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, no tenía numeración ni tenía fecha. Es el informe que hace el mayor Gavilanes al general Espinosa, ¿no?, sobre el proceso 3 que se cayó por orden del general Gabela. Porque hay que decirlo claro, el general Gabela... ¿Proceso precontractual para la adquisición de los helicópteros? Ya se había adjudicado en el tercer proceso la compra de los helicópteros DRUF a la empresa HAL Sumil. Ya se había adjudicado. Y el general Gabela se opone y por lo tanto se cae ese concurso. Y entonces este informe pasa de manera reservada. Pero lo más curioso de eso es que este informe termina en la prensa, donde un periodista investigador, que obviamente al ser investigador no señala la fuente, y se publica el informe, la investigación en el Diario Expreso de Guayaquil. Este informe genera pues obviamente una reacción en el Estado y este informe especial provoca al final del día la salida del general Gabela de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Cuando viene el investigador a comparecer en esta comisión, mire usted la importancia de todos los hechos. Él narra y dice, bueno, como han pasado 10 años, ahora sí voy a revelar la fuente. Dice, no sé quién le entregó el informe al representante legal de la empresa Sumil, ganadora del concurso de los helicópteros HAL. No sé quién le entregó. No se sabe hasta el momento qué persona le entregó. Él dice, hay dos posibilidades, porque solo dos personas conocían del informe, el mayor Gavilanes y el general Espinosa. ¿Ya? ¿No? Y le entregan al representante de la empresa vendedora de los helicópteros. Entonces, mire usted, cuando sale el general Gabela, pasa el cuarto y quinto concurso, viene el quinto concurso y finalmente se compran los helicópteros. Entonces, ¿cómo esta extraña relación entre la empresa vendedora de los helicópteros con oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? ¿No? Cuando el general Gabela reclama a la Fuerza Aérea Ecuatoriana sobre este informe, dice, bueno, deme la copia, pues.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana le responde al general Gabela y dice, este informe no existe en los archivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Y cómo pudo haber aparecido en este otro sector? Entonces, así como estas cosas extrañas, contradictorias, son todas las actuaciones del Comité Interinstitucional. Un comité interinstitucional de altísimo nivel, 5 ministros de Estado, un decreto presidencial donde solo el presidente de la República, en el artículo 5 de ese, era el único que podía determinar el informe final del caso Gabela. No lo cumplió ni el propio presidente. El propio presidente, expresidente de la República, incumplió el decreto ejecutivo. Y la ministra en su turno de Justicia es la que hace conocer al país, arrogándose funciones que no le correspondían, un informe en el que dice que se trata de delincuencia común. Segunda gravísima... Hablamos de Lady Zúñiga. Así es, gravísima contradicción, porque hasta el día de hoy nadie ha podido demostrar ni desvirtuar el segundo informe del perito Mesa, que establece que se trata de delincuencia organizada, a tal punto que por esa razón se hizo el tercer informe, que desapareció, pero que están en las actas que hubo, que lo recibió el ministro Lara, certificó que él sí lo recibió, que él conoció, que se pagó por el informe. Y entonces, mire usted, resulta que hasta el día de hoy, terminado el trabajo de esta comisión, nadie en el Estado ha podido desvirtuar que se trataba el asesinato del general Gabela de delincuencia organizada. Por lo tanto, se forjó una información, un comité que supuestamente también era secretísimo. No estuvieron solo los 5 ministros, estuvieron los ministros, los delegados de los ministros, los delegados de los delegados, más de 80 personas. Ya deja de ser secreto, ya deja de ser reservado, ya deja de tener esa jerarquía que deben tener las cosas, esa formalidad. No había actas, a decir de los testigos, ¿no? No había actas, no había información, no había papeles, se cayeron los papeles, se perdieron los informes. Así se maneja un comité interinstitucional que investiga. Por lo tanto, para terminar la idea. 10 segundos. Para terminar la idea, lo que se demuestra con todo esto es el encubrimiento generalizado en el Estado, desde el más chico hasta el más grande. Muy bien, legisladores. Y señora Patricia Ochoa, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar conversando respecto de este informe que elaboró la Comisión Ocasional Gabela y que fue debatido aquí en el Pleno de la Legislatura. Continúen con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Conversamos sobre el caso del ex general de la FAE, Jorge Gabela. Señora Patricia Ochoa, a lo largo del trabajo que llevó adelante esta comisión ocasional, usted tuvo también la oportunidad de preguntar y en algunos casos hasta de repreguntar a varias autoridades con las que años atrás ya tuvo esta oportunidad de reunirse con ellos. ¿Cuál de todas las comparecencias fue la que más le llamó la atención? Me llamó mucho la atención la comparecencia del presidente de la Junta de Defensa. Me llamó mucho la atención la comparecencia de la mayoría de los miembros del comité institucional con su amnesia selectiva total. Del caso no se acordaban nada. Todos decían en su momento que no habían conocido información, sea del perito Roberto Mesa o de las reuniones que habrían mantenido en su momento. Realmente sorprendente de parte de funcionarios públicos de alto nivel que creo que en el transcurso de esos días que le llamó la comisión comenzaron a presentar ese tipo de enfermedades, amnesia selectiva. Llamaba mucho la atención y creo que se hizo general el hecho
de que contestaran siempre. Creo que hubo un rato en que todos, cuando ya les preguntaban, decían, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Eso era algún síndrome de el denominador común. Me sorprendió mucho las declaraciones del señor investigador Zurita, del señor Villavicencio. De los generales no me sorprendió nada. Ya en las otras... ¿Por qué no le llamó la atención? Porque en las otras comparecencias que ellos habían tenido en las diferentes instancias que fueron llamados, dijeron las mismas cosas. Mantuvieron esa misma forma de una u otra manera de tratar de desacreditar al general Gabela. ¿Un espíritu de cuerpo tal vez? Estoy convencida de ello. Un espíritu de cuerpo o tal vez implícito un espíritu de mantenerse unidos dentro de saber que no se habían hecho las cosas bien. Dentro del informe también se habla de presuntas irregularidades al interior de las Fuerzas Armadas y llama la atención cuando las Fuerzas Armadas es el organismo que, según encuestas, muestran la mayor credibilidad dentro de las instituciones de nuestro país. ¿Usted conocía tal vez de estas irregularidades? Conocer de las irregularidades realmente me comencé a enterar en el momento en que mi esposo comenzó a ser perseguido dentro de la misma institución mientras se mantenía en estado activo. Eso me llamó mucho la atención porque nosotros éramos una pareja que nos comunicábamos todo, sabía los pormenores de lo que le estaba sucediendo a mi esposo. Creo que llegó el día en que hasta le dije, vámonos de este país, aquí no va a cambiar nada. A lo que me respondió mi esposo, yo no puedo irme del país. A mí de mi país tan solo me sacan muerto. Él siempre pensó que tenía que quedarse hasta el final, pase lo que pase en este país. Creo que amó demasiado, tanto a su Fuerza Aérea como a su país. Y creo que nosotros, su familia, como parte del Ecuador, estamos involucrados en ese amor que sintió por su país. Gracias, señora Patricia Ochoa. Sin duda que son declaraciones fuertes todavía. Legislador César Litardo, dentro de las conclusiones que maneja este informe, que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea, se habla de una falta de diligencia en los procesos de contratación, pugna de intereses al interior de la cúpula de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Cómo ustedes llegaron a determinar aquello? Bueno, un poco para complementar lo que la señora Patricia mencionaba, creo que esta fue una comisión muy complicada y muy fuerte desde el procesamiento de la misma, ¿no? Habían comparecencias muy duras, en donde cada vez que íbamos abriendo un poco más este abanico investigativo, se iban engranando ese rompecabezas de mejor manera y irnos dando cuenta de estas irregularidades realmente nos sorprendían, ¿no? Yo el día de ayer, un poco para antes de contestar la pregunta, presenté un testimonio en el Pleno en donde un miembro del equipo del Perito Mesa, Horacio Martín, certificaba de que se recibió correos electrónicos pidiendo el cambio y la eliminación de documentos del tercer informe. Es decir, cosas que bueno, hemos hablado ahora, que son varios ejemplos. ¿Y por qué decimos que hay una pugna dentro de las Fuerzas Armadas en todos nuestros procesos? Primero hay que determinar esta insistencia en la compra de los helicópteros que tuvieron 4 intentos fallidos y el quinto en el que se efectúa este proceso, que demoraron 2 años prácticamente en hacer este proceso contractual y que al final, según una información que sale en el Diario del Universo, esta compra de $45.200.000 que pagó el Estado ecuatoriano por estos helicópteros tuvo que ser complementada con una compra posterior de casi $14 millones que ¿En qué consistían en partes, piezas y motores de los helicópteros para complementar el funcionamiento de los mismos. ¿Pero no eran helicópteros nuevos los que se estaban adquiriendo? Es como que usted, y pongo el ejemplo, usted se compra un carro nuevo y tiene que luego hacer una inversión para comprarle las llantas, comprarle partes y piezas para que funcione. Eso ya nos daba dudas. Y esto creo que es la punta del iceberg, porque finalmente en esos 2 años en donde el gobierno ecuatoriano implementó un plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, se compraron más de $1.200 millones en equipamiento y armamento. Incluso hay que investigar, por ejemplo, qué pasó en esas compras. El Estado compró radares para instalar en las fronteras, estos radares nunca funcionaron, hubo inconvenientes. Es decir, que hay claras evidencias de problemas. Yo le escuchaba a la señora Patricia en una intervención en un medio de comunicación nacional
que manifestaba que ella, pues, seguramente por la cercanía social que tenía con el círculo en las Fuerzas Armadas, tenía información de que incluso esposas de generales o miembros de las Fuerzas Armadas de alto rango en esta época se fueron hasta Miami a comprar carros de último modelo, de alta gama. Es decir, todas estas cosas generan dudas en torno a esa punta de intereses, a la posibilidad de actos de corrupción en estas compras de estos helicópteros y de las otras compras que se hicieron para fortalecer, como decía, ese proyecto a las Fuerzas Armadas del país. Así que ahí está un poco la justificación de por qué pusimos esa conclusión dentro de este proceso. El tercer punto, legislador César Ron, señala de la existencia, si dice el documento, existencia de una presunta certeza de participación del crimen organizado en el asesinato del general Jorge Gabela. Esto, evidentemente, dista del informe que en su momento lo entregó el Comité Interinstitucional y que luego, según declaraciones del expresidente Correa, se lo entregó y lo entregó a la Fiscalía, en donde decía que era crimen, delincuencia común. Lo dije hace un momento y lo reitero, no se ha podido desvirtuar de que se trata de un crimen de delincuencia organizada. La versión de crimen de delincuencia común sale de la ministra Zúñiga y del presidente Correa, en la Sabatina 410. ¿Y no del Comité Interinstitucional que investigó? Bueno, el Comité Interinstitucional, ¿no?, trabajaba y tenía que presentar un informe final. El informe del perito Mesa era un insumo importantísimo para la determinación del informe final. ¿Cómo entender entonces si el informe del perito, el técnico especializado, establece que la muerte del general Gabela es por delincuencia organizada, resulta que el Comité Interinstitucional saca la versión que se trata de delincuencia común? Yo le voy a decir en tiempo. Mesa entrega su informe en noviembre de 2013, escúcheme bien, noviembre de 2013. El informe final del caso Gabela lo entrega el gobierno anterior en junio del 2015, casi 2 años después. Un trabajo que estuvo terminado, un trabajo que estuvo concluido. ¿Qué pasó en estos 2 años, o en estos casi 2 años? Esto pues que hemos discutido aquí, el manoseo, la manipulación, el pedido de quitar páginas, de cambiar páginas, de reducir el informe y finalmente sacar un informe, porque el tercer informe que está aquí en la comisión es un informe mutilado, sin firma, sin sumilla en las hojas. ¿Elaborado por quién? Elaborado por alguien, no por Mesa, porque Mesa dice que su informe tenía 130 páginas y este tiene solo 95, ¿no? Y todas sus hojas estaban sumilladas y firmadas. Entonces, alguien en estos 2 años hizo otro informe para que en vez de que sea delincuencia organizada, salga la versión de delincuencia común. ¿Cómo lo podemos saber? Producto de las investigaciones de hoy día. Porque si esto seguía secreto, nunca hubiéramos podido llegar a determinar lo que se ha determinado ahora en el trabajo de la comisión. Legislador Litardo, y me parece que la siguiente pregunta también compete a la señora Patricia Ochoa. Dentro de las investigaciones que efectuó el perito Roberto Mesa, se determina qué fue lo que sucedió con los asesinos del general Jorge Gabela. Realmente todo eso, según el perito, está plasmado en el tercer producto que desapareció. Pero en este segundo producto entregado, habla de un zurdo. En ese informe forjado, en ese informe que dice delincuencia común, habla, no pudieron ni siquiera eso hacerlo coordinar bien para que le salga bonito el hecho de haber alterado el tercer producto. Hablan de un zurdo que es el que ejecuta el disparo. Ese zurdo que nunca estuvo involucrado en ninguna instancia judicial, porque si usted observa ese juicio que se hizo, los 4 detenidos, todos los 4 son derechos, y el zurdo que aparece con la investigación del perito Mesa es asesinado justo un 19 de diciembre del 2012, 2 años después de que él ingresa a mi casa a dispararle a mi esposo. Este elemento llamó la atención a la comisión de que el sujeto que habría efectuado el disparo en contra del ex general de la FAE aparece muerto 2 años después. Y hay contradicciones también entre la pericia que establece el perito Mesa y también la pericia que hace la policía y la fiscalía en este caso, y que
ahí el fiscal que llevó en su momento este caso, no recuerdo el nombre, el fiscal de Astudillo de San Borondón, que también hay alguna irregularidad en donde hay una evidencia de un depósito de $20.000 en su cuenta, que hasta ahora se explica de dónde salió este depósito. O sea, cada vez que uno va un poco buscando información o reviviendo los hechos, siempre encuentra un detalle que no va cuadrando y que va dejando las dudas cada vez más en este caso. Es decir que es totalmente inexplicable que uno de los testigos claves de este asesinato también fue asesinado 2 años posteriormente, 2 años después de que se dio el hecho. Así que todas estas dudas van ahondando, tanto como decíamos, en las dudas que se generan y las responsabilidades que este informe determina en varios aspectos, ¿no? Hay dudas en las partes contractuales y precontractuales de la compra de los helicópteros, hay dudas en la parte de lo que actuó el Comité Interinstitucional, hay dudas en la parte de la actuación de la justicia, es decir, todos los diferentes elementos que estuvieron involucrados en ningún aspecto se salvan de que tengan y generen dudas en su procedimiento. Legislador Ron, y dentro de este proceso también se conocía que habían ciudadanos quienes en su momento estaban compartiendo con el presunto asesino del ex general Jorge Gabela. ¿Qué pasa con ellos? Porque de las investigaciones se desprende que efectivamente es este ciudadano al que, bueno, lo asesinan, quien estaba en conversaciones con otros sujetos, me parece que así lo determinan. ¿Pero qué pasa con ellos? Bueno, las pericias y las investigaciones tienen que seguir adelante. Y mire, tan chueco estaba esto desde el principio. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Que el informe de la policía dice que al general Gabela lo mató un derecho y que lo mataron fuera de su casa. Así arrancan las investigaciones del Estado ecuatoriano. Cuando viene Mesa se establece primeramente que al general Gabela lo mataron dentro de su casa. Qué gran diferencia, ¿no?, entre el patio y la sala. Y luego que por la trayectoria de la bala le disparó un zurdo. Fíjese usted, graves incongruencias. Y luego pues lo que hemos comentado, cómo el asesino del general Gabela lo matan en las calles de Guayaquil en un incidente confuso después de haber salido de la cárcel, porque estuvo preso, estuvo detenido, sale de la cárcel y muere en las calles de Guayaquil. Todo esto que se configura en el asesinato y crimen del general Gabela, lo único que dejó dudas desde el primer día, no certezas, dudas, que al final, para caer en una acción vergonzosa, negligente de un comité interinstitucional que no actuó como tenía que actuar a la altura de las circunstancias y con la seriedad y responsabilidad que una situación de este tamaño requería. Se trataba de 5 ministros de Estado. No estábamos hablando de un grupo de peritos o de un grupo de interesados, no. 5 ministros de Estado que lamentablemente se dejaron manosear, no sé por quién, pero eso es lo que se va a aclarar ahora cuando la justicia empiece a actuar. Otra de las conclusiones, legislador Litardo, es que la resolución de archivo del juicio político al ministro de Defensa de ese entonces, Javier Ponce, adoptada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, carece de motivación suficientes. ¿Cuál es el argumento por el que se llegó a esta conclusión? Bueno, hay como decía yo en mi intervención anterior, creo que la inobservancia e inacción de varios poderes del Estado fue evidente, y uno de estos casos es el caso de la Asamblea. Aquí creo que si la Asamblea en ese momento hubiera actuado responsablemente, hubiera hecho eco de estas denuncias, tal vez no se hubieran sentado en este momento acá, tal vez en ese momento se hubieran parado todos estos temas irregulares, tal vez no se hubieran comprado estos helicópteros, el general Gabela estuviera en este momento acompañándonos en vida y los familiares de los fallecidos en los helicópteros también tuvieran a estos seres queridos junto a ellos. Creo que en definitiva ahí hay un punto de inflexión importante y que, como dice el informe, la Comisión de Fiscalización en su momento y la Comisión de Relaciones Internacionales también en su etapa también de investigación no actuaron de manera coherente. Esto no solamente
se evidenció en ese momento, sino que el momento posterior, en donde todas las denuncias del general Gabela se confirman los problemas en los helicópteros, se confirman las irregularidades, hacen pensar que aquí no se actuó con la coherencia ni la responsabilidad que demanda estar en estos cargos. Señora Patricia Ochoa, dentro de las recomendaciones ya del informe, se pide a la Contraloría General del Estado que disponga la práctica de una auditoría documental, señala los procesos precontractual, contractual y pago de la adquisición de los 7 helicópteros DRUF realizados por la FAE a la empresa HAL. Esto por el periodo, de acuerdo al documento, del 1 de enero del 2007 al 30 de junio del 2011. ¿Usted estará vigilante de todo este proceso y, de ser necesario, entregará también documentación que seguramente usted la posee? Bien, yo tengo documentación que creo que aquí he aportado solo copias. Creo que a quien debo de entregarle las certificadas es a la Fiscalía, y yo creo que esos procesos tendrán que ir directamente con lo que se va a enviar de esta comisión especial multipartidista que investigó. Ellos van a enviar esa documentación a estos organismos. Yo creo que esos organismos de control están obligados no a entregarme a mí, sino más bien entregar a la Fiscalía, que es lo que les corresponde para continuar con las investigaciones, ya con una documentación certera, para que vean las falencias que hubo anteriormente. Legislador César Ron, dentro de las conclusiones, el punto número 7 pide a la Unidad de Análisis Financiero que se inicie una investigación del patrimonio y movimientos financieros de los funcionarios y exfuncionarios que participaron en el proceso precontractual, contractual para la compra de los helicópteros DRUF, y allí se detallan al menos 70 nombres. ¿De dónde salen esos nombres? Bueno, los nombres salen de todos los comités, comisiones, Junta de Defensa, Comité Interinstitucional, Comité de Compras, etc. Este es un pedido de doña Patricia, expreso, que ella solicitó, y que cuando se les tocó el tema a varios de los altos funcionarios que vinieron a la comisión, la mayoría de ellos dijeron que no tenían ningún problema que se investiguen sus patrimonios, sus cuentas, que lo hagan. Estaban abiertos a ser investigados. Al recibir nosotros esa respuesta, la comisión ha hecho lo que tiene que hacer, que la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General del Estado investigue a todos los funcionarios. Ahí hay la mayoría, por no decir todos, son distinguidas personas, todos. El que no la hace, no la teme. Hay algunos funcionarios que fueron por delegación a una reunión de la Junta de Defensa. Pero nosotros en la comisión en el que hemos tratado esta investigación, no podíamos de ninguna manera empezar a discriminar a este sí y a este no. A este sí, a este no. Esa hubiera sido la primera crítica que nos hubiera hecho el país, de no ser serios. Pero ahí tal vez por sus responsabilidades. Usted dice que hay delegados que acudieron a una sesión, por ejemplo. Por lo tanto, ahí están todos, porque la decisión es esa, que se investigue a todos los que están ahí. La Unidad de Análisis Financiero es la que va a ver, pues, fulanito vino una vez, no, a ese no le investigo. O fulanito que vino una vez manda un documento, una carta que dice yo no fui una vez, aquí están mis papeles, aquí está mi declaración juramentada de bienes, etcétera, y no van a tener ningún inconveniente. Pero la investigación tiene que ser una investigación abierta para todos. Y con ese último criterio, legislador César Litardo, ¿se incluye el nombre del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, también? Bueno, creo que él en su momento ha manifestó públicamente de que él era, bueno, y de hecho la Constitución establece, la cabeza de todo el gobierno. Así que si es que se creó un comité para investigar este caso liderado por él, recordemos que también él es el comandante general de las Fuerzas Armadas del país, es decir, también tiene que demostrar su vinculación o no con este caso. En ese sentido, todos quienes están en esa documentación, como decía el asambleísta Ron, no tienen por qué temer si es que no hicieron nada ilegal. Creo que lo importante en este caso es no discriminar, de que quienes tal vez asistieron a una sesión o quienes estuvieron un poco tiempo en funciones dentro de toda esta línea de tiempo que se dio en este proceso, tienen la posibilidad de generar esa
defensa que establece la ley, la Constitución, el artículo 76 de la Constitución siempre va a prevalecer al debido proceso y la presunción de inocencia hasta que no se muestre lo contrario. Así que en ese sentido creo que hay las garantías necesarias para que todos puedan dar sus argumentos y que la justicia de una manera íntegra, la justicia de una manera independiente, pero con la celeridad que este caso amerita. Ya no podemos seguir esperando más. Aquí hay más de 8 años de impunidad y la justicia tiene que actuar con esa celeridad del caso para que pueda la familia del general Gabela, la familia de los familiares que perdieron sus seres queridos en los accidentes de los helicópteros, el pueblo ecuatoriano que ha seguido muy de cerca todo este proceso. El pueblo ecuatoriano ha estado siguiendo este proceso de manera directa. Conversamos con mucha gente en nuestros recorridos y la gente conoce al detalle, pormenores de todo lo que ha pasado en este caso y ha visto con muy buenos ojos la actuación de esta asamblea. Merecen una respuesta en el menor tiempo posible y que hayan responsables sancionados a todo nivel. Una de las observaciones que se plantearon dentro del Pleno es que no existen niveles de responsabilidad dentro de este informe. ¿Cómo van a actuar entonces? ¿O qué decir ante estas observaciones? Ahí están claras los niveles de responsabilidad. Aquí hay 3 niveles de responsabilidad muy bien marcados. Primero, la responsabilidad que tuvieron quienes estuvieron en todos los procesos precontractuales y contractuales de la compra de los helicópteros. Segundo, la responsabilidad de la actuación dentro del comité que investigó este caso. Y ahí hay unas, podríamos decir, subresponsabilidades. Dentro del Ministerio de Justicia hay que determinar quiénes fueron los responsables de la pérdida del tercer informe. No puede ser posible que el Estado ecuatoriano haya pagado por un documento, haya un acta de entrega de recepción del mismo y no haya responsables de su pérdida. Que el perito Mesa tiene un acta de entrega de recepción de más de 20 cajas de documentación de respaldo, de discos magnéticos y de información de versiones, y que en este momento el Ministerio de Justicia, de acuerdo a las certificaciones que pedimos, no hay un solo documento. Esas responsabilidades tienen que quedar claras. Y la tercera responsabilidad... ¿Que recae sobre quién? ¿Responsabilidades sobre quién? Los funcionarios del Ministerio de Justicia que tuvieron la responsabilidad de firmar esas actas de entrega de recepción y el manejo y custodio de estos documentos. ¿Con Lenin Lara y Lady Zúñiga a la cabeza en su momento? Todo, hay una línea de tiempo marcada. Ahí está desde quienes firmaron el contrato con el perito Mesa, quienes recibieron la información, quienes pagaron y ordenaron los pagos. Y la tercera responsabilidad, que está muy clara, es la responsabilidad ya en el ámbito judicial en torno a los asesinos intelectuales del general Gabela, que tendrá que ser determinados una vez que el perito Mesa llegue al país y reconstruya el tercer informe. Sabemos, solo si me permite. A ver, brevemente, porque también vamos con la señora. El perito Mesa y el ayudante del perito Mesa determinaron que llevaron en camionetas, escúcheme bien, en camionetas a dejar los papeles y que tienen las actas de recepción de los mismos. Y a esta comisión... ¿Suscritas por quién? Por los encargados del Ministerio de Justicia. Suscritas, se firmadas. Determinan en ese momento. Bueno, cuando venga Mesa, hay problemas administrativos. Cuando venga Mesa le piden las copias de los documentos que él mostró en su comparecencia. Pero no les entregaron a ustedes en la comisión. Cajas. En la comparecencia les preguntamos, camionetas de cajas y de papeles. Y resulta que el ministerio certificadamente al presidente de la comisión le dice que no tienen nada. Se da cuenta cuando hablamos de forjamiento de papeles, de que algo grande pasó aquí en el Ecuador. Esa es una presunción que documentada, que ya tiene no presunción, documentada por la versión de los peritos. Muy bien. Señora Patricia Ochoa, usted entonces solicitó que todas estas personas sean investigadas. ¿Cuál es la motivación? Yo creo que ya lo respondieron los señores asambleístas. Fue de una u otra manera estuvieron implicados en el procesos contractuales y precontractuales de los helicópteros TRU. Hay personal que pertenece a la Junta de Defensa. Y realmente creo que, como dijo el asambleísta Ron, no todos, o sea, el que nada debe, nada teme. Yo creo que ahí solo se les pasó algo porque yo les dije cuando les hice la petición que por favor pongan desde el general Gabela a mi persona, que le pongan ese grupo de personas. Creo que eso no fue oído, pero yo lo pedí de esa manera porque de una u otra manera creo que, como dijeron los señores asambleístas, el que no tiene nada que tapar, no tiene por qué preocuparse. O sea, uno tiene que ser claro y yo pongo a disposición lo que sea, abierto todo lo que tengo, las declaraciones de bienes de mi esposo, todo
todo lo que sea. No tengo miedo a nada. Y bueno, yo me imagino que los demás funcionarios van a actuar de la misma manera. Para el próximo año está previsto que venga al Ecuador el perito Roberto Mesa. Se habla ya del inicio de la reconstrucción de todos estos informes que los elaboró en su momento. Igualmente, estará la expectativa entonces de lo que lleve adelante este perito. Bueno, yo creo que ahí ya directamente le corresponde a la justicia. Estamos en una fase en la justicia de indagación previa, donde marca eso que dicen reservado. La indagación previa Ingresamos otra vez a la sí, etapa efectivamente. Realmente eso es preocupante porque creo que, bueno, la familia sí va a tener acceso a todo lo que, porque está reservado para el resto, pero para las personas que están implicadas en el caso, todos estamos con conocimiento de lo que vaya a ocurrir. Legislador César Litardo y legislador César Ron. Me quedan apenas nada más un minuto. Vamos, en 30 segundos cada uno sus conclusiones y bueno, las expectativas, toda vez que se habla ya de que perito Roberto Mesa empezará con la reconstrucción de todos estos documentos desde el próximo año. Por favor, legislador Litardo. Bueno, conclusiones importantes. Esta comisión en 90 días ha podido dar al país una respuesta que por muchos años no la tuvieron, que vamos a estar expectantes. Esto debe terminar en un documento escrito y que con el tiempo, solamente por la coyuntura, por el tema mediático, se pueda estar en la opinión pública ni hacer un seguimiento. Nuestra responsabilidad como asambleístas dentro del control político y la fiscalización que establece la Constitución y la ley es la de hacer un seguimiento y que se vaya a controlar periódicamente las recomendaciones que esta comisión ha hecho a estas instancias. Así que ese es nuestro compromiso y esperemos que el trabajo que esta comisión haya o hizo y realizó en este proceso vaya en el aporte de que este caso tenga justicia y verdad. Legislador Ron. Hemos cumplido con el país, hemos cumplido con la familia Gabela, hemos entregado un informe en el tiempo que la Asamblea lo estableció, hemos actuado de manera clara y transparente en reuniones públicas, con la presencia de la prensa, abiertas. Aquí no ha habido secretismo, absolutamente nada, como tienen que actuar todas las funciones del Estado. Hoy nuestra responsabilidad ha terminado, empieza la responsabilidad de la justicia y esperamos como ecuatorianos que brille la verdad y la justicia en el Ecuador. Gracias, asambleístas. Gracias, señora Patricia Ochoa, por estar con nosotros. Gracias, amigas y amigos. Nosotros nos encontraremos entonces en una próxima edición con un nuevo programa aquí en Tercer Debate. Que tengan una buena noche.